Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a este programa número 41. Si nos saludan ustedes desde Europa serán buenas tardes, si no, buenos días, América. Les saludamos desde la Ciencia del Bienestar, el equipo que compone esta mañana el programa mirando claramente al huracán ETA, ¿verdad? Todas esas cosas que hemos visto que pasan. Primero de todo, nuestro más sencillo y sincero apoyo a todas esas personas que están desplazadas, particularmente a Guate, nuestro cariño, a nuestra compañera Carla. Guatemala tiene ya muchos desplazados, gente subida a los árboles, un gran desastre humanitario. Parece que solo estamos mirando a las elecciones de Norteamérica, pero en Centroamérica se sufre y se padece los efectos del cambio climático. Que estés muy bien, Carla Castellano, desde Antigua, y también todas las personas que están en Centroamérica, ¿verdad? Saludos a Ana Marisol en Chiriquí, en las Tierras Altas. También para ti, Ana, que estés muy bien. Cuídate muchísimo, que se cuiden todos los panameños. Saludos a Loira y a Mariana desde Jalapa. Afortunadamente, el ciclón no ha entrado en Veracruz, ¿verdad? Pero prevé que puede entrar en Yucatán, en la península de Yucatán de México. Bien, pues aquí estamos en mitad de las tormentas, nunca mejor dicho. Vamos a hacer este bonito programa y quisiera comentarles cuáles son los contenidos del día de hoy. Uno se pregunta todo esto del cambio climático y qué efectos tiene, y afecta desde los más grandes, que son los océanos, las montañas, las mareas, las tormentas, hasta los más pequeños. Así que voy a hablar de seres muy pequeños y qué nos enseñan los pequeños. Llevo mi atención esta mañana a las abejas. Ha habido una persona en particular en este programa que me ha pedido que hable de las abejas y para ella va esta talk de esta mañana.
qué nos enseñan las abejas desde el punto de vista psicológico, qué podríamos aprender de ellas y por qué son importantes las abejas en el cambio climático. Tenemos a un invitado muy especial, es Duván López, es un artista internacionalmente reconocido, es colombiano de origen, afincado en España, pero pasa la mayor tiempo de exposición en exposición. Vamos a ver la obra de Duván López y que nos explique cómo ha vivido la pandemia. Parece que Duván ha estado muy activo, ha creado muchas cosas. Vamos a entrar en el estudio de Duván López, en el estudio de un artista en Costa Brava, a ver qué está pintando, qué nos cuenta, qué está haciendo. Haremos yoga con Narayani desde Tenerife, de nuevo con Om Shanti, y finalmente nuestra meditación se la dedico a todos aquellos que navegamos con la negación. ¿Cómo podemos gestionar la negación en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando no nos queremos mirar en el espejo y no vemos todo aquello que luego los amigos nos dicen? Ah, ¿no te habías dado cuenta? Si esto era así, pues no, no nos habíamos dado cuenta. Bien, si se acaban ustedes de incorporar, esto es la ciencia del bienestar, estamos en el capítulo 41, emitiendo desde en medio de este huracán, desde el huracán ETA, desde el centro de las Américas. Nos acompaña todo el equipo y sobre todo todos ustedes. Gracias por confiar y volver aquí cada mañana a estar un ratito con nosotros, una horita para practicar el bienestar. Y vamos a empezar ahora ya sí, hablando sobre las abejas. Ya sé que alguno de vosotros quizás no ha tenido una buena experiencia con las abejas. ¿A quién no nos ha picado alguna cuando éramos chicos, verdad? Yo me acuerdo de algunas picadoras que fueron históricas y cómo las mujeres de mi pueblo me decían ponte de todo, la una ponte barro, la otra ponte cieno, ponte hielo, y al final no había que era lo que no se pusiera porque era un dolor horroroso. Hemos creado una imagen muy fuerte de las abejas cuando éramos chicos, de respeto porque picaban, pero también de admiración porque qué cosas más ricas hacían las abejas. Las abejas nos daban esa miel tan maravillosa y desde ahí surge una curiosidad innata de observar a las abejas. Hablamos en algunos de los programas sobre George O. Wilson, ese sociobiólogo norteamericano de la Universidad de Stanford que se interesó por los seres pequeñitos, y una de las comunidades a las que le prestó atención fueron a las abejas. Bueno, podemos decir que la vida, no sé si estáis de acuerdo, es un conjunto de manifestaciones y el ser humano no es el que más sobresalga ni en inteligencia ni en manifestación. Cuando tenemos capacidad de abstraer lo que forma nuestra realidad, podemos observar sanamente, y si somos sinceros, que hay muchas especies en este planeta que, válgame Dios, lo hacen mejor que nosotros. Podemos ver que hay muchos insectos que desde luego no solo se ganan la vida, sino que se ganan el honor y nuestra admiración. Entre ellos están las abejas. Cuando miramos a las colmenas podemos ver que es una estructura social. Lo podríamos comparar con ciudades muy complejas. Se tratan de comunidades armónicas, eficientes y que hacen gala de un trabajo excepcional. No sé si las abejas votan y votan democráticamente, pero lo que sí que tienen es un sistema de elección muy particular. No hay ninguna sociedad humana que haya alcanzado ese nivel de coherencia que tienen las abejas. Y este es un punto inicial de entrada del cual quiero hablar. Estos pequeños insectos no solo son determinantes dentro de sus comunidades, sino que muchos científicos han determinado que son un indicador del equilibrio de la vida en la Tierra. O sea, que si desaparecen las abejas, mala onda, vamos muy mal. Tenemos que intentar que no desaparezcan. ¿Por qué? De la actividad de las abejas y del buen funcionamiento de las colmenas dependen muchísimos seres vivos. Básicamente todo lo que aportan es positivo, excepto las picaduras, ¿verdad? Pero bueno, manténganse cautos. Los beneficios de las abejas son innumerables. Vamos a ver cuáles son las características de las abejas, qué podríamos aprender de una abeja esta mañana y aplicarlo a nuestra psicología. Vamos a ir tomando nota.
Albert Einstein, que era un científico amante de las abejas, dijo: si las abejas desaparecieran de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales y, por supuesto, humanos. Primera característica de las abejas. Una de las cosas que saben hacer muy bien, ya la hemos citado, es trabajar en equipo. Así que copiemos la habilidad que tienen las abejas para trabajar en equipo. En el mundo de las abejas no se habla, pero si se hablase, no existe un yo, existe un nosotros. Cada una de ellas hace un aporte individual a la colmena, pero el objetivo desde luego es tirar para adelante la comunidad. Las colmenas son como estructuras sociales perfectamente organizadas en las que cada abejita sabe lo que tiene que hacer, lo que le corresponde y trabajan de manera sincronizada con los demás. Cuando yo era pequeña, no es que sea muy mayor, ¿no? Tengo solo 600 años, pero cuando era más pequeña, había una serie de televisión alemana llamada La abeja Maya. No sé si existe, pero si existe, os aseguro que la abeja Maya era uno de mis ídolos cuando era pequeña. Cuántas cosas hacía, cómo viajaba y cómo resolvía las aventuras con Maya y Willy, los dos compañeros. La segunda característica de las abejas es que, como no creen en el individualismo, todas las cosas que ellas encuentran las aprovechan para el bien común. Tienen un concepto que podríamos denominar así: asumen un rol, lo cumplen y hasta que no lo acaban cabalmente, no lo dejan. Ese concepto, esa segunda característica de asumir un rol y cumplirlo más allá de su individualidad es algo muy notable, ¿verdad? Cada abeja tiene un papel determinado en la colmena y no hay confusión sobre te tocaba a ti o me tocaba a mí, te tocaba a ti fregar los platos o era a mí. Cada abeja sabe lo que tiene que hacer y en general lo lleva a cabo. En esta pequeña sociedad de insectos que es muy compleja, en general hay una reina, los zánganos y las obreras. Sin embargo, estas últimas, las obreras, se dividen de nuevo en muchas subcastas, ¿verdad? Tienen las abejas nodrizas, las abejas guardianas, las abejas recolectoras. En fin, el ser humano debería de aprender de las abejas en el plano colectivo y cada vez que desempeñamos un rol, que eso es muy complejo, mientras lo estamos haciendo, concentrarnos, focusing, como hacen las abejas, ¿verdad? Es como si meditaran solo una cosa, meditación en un solo punto, acabar la tarea. La tercera característica de las abejas en relación a la psicología, su psicología animal, es el cuidado mutuo. Cada abeja recoge néctar, pero cuando lo hace no es para sí misma ni para su familia, porque no tiene una familia. Lo hace porque es fundamental para la supervivencia de la colmena. Así que las abejas recolectoras que viven solo, ¿sabes cuánto vive una abeja? 30 días. El tiempo que se requiere para producir la miel de 2 meses. En 30 días recogen para 2 meses. Imagínense ustedes que si viviéramos 100 años y recogiéramos miel para 200. Yo no me veo de abeja, la verdad es que no me veo tan productiva ni haciendo tantas cosas en solidaridad como ellas. Mi respeto. Ellas nunca recibirán el fruto de su trabajo, pero su generosidad es tan abrumadora que 1 es 2 en su producción. Creo sinceramente que los humanos difícilmente tenemos esa generosidad, ni pensamos en lo colectivo. Tanto es así que es imposible, le hacemos la vida imposible a los bichitos. Vemos una hormiga, ya la pisamos, a una abeja la quitamos de en medio. Tengan cuidado cuando quiten una abeja, fíjense lo que quitarán. Solo tiene 30 días de vida, ¿verdad? Y no sabemos en qué momento de esa vida, de esa existencia, ustedes la pueden matar. La cuarta característica les va a sorprender, porque nosotros que tenemos que hacer ejercicios, como el de ayer de música para activar la memoria, las abejas tienen una memoria impresionante. Las abejas tienen un cerebro prodigioso.
Sí, así de chico y así de prodigioso. Tienen que desplazarse largas distancias. ¿Y ustedes creen que tienen un Google Map, un TomTom para poner a dónde van? No, siempre encuentran el camino de regreso a la colmena. Los científicos han descubierto que las abejas tienen habilidades matemáticas abstractas muy complejas. Fíjate lo que estamos aprendiendo esta mañana de las abejas. Cada ser humano debería de entender que ninguna especie animal es poco inteligente, sino que las abejas no son tan inferiores como pensamos. Es posible, muy posible, dicen los científicos, que las abejas superen la capacidad de memoria de un humano y no tienen iPad, ni lo anotan en un papel ni en un post-it. Las abejas nos enseñan a admirar la vida en muchísimas formas. Y la quinta y última característica de por qué hay que preservar a las abejas y hay que verlas como una joya en el espejo de la naturaleza es que tienen equidad y sentido de lo justo. Los zánganos dentro de la colmena son eso, zánganos. No hace falta explicarlo en castellano, que es la palabra zánganos, ¿verdad? Alguien que no hace nada. Son los machos y su papel fundamental en la colmena es fecundar a la reina. No tienen que trabajar como las obreras, pero eso no significa que sus privilegios no tengan un precio. Tienen una función, ¿verdad? Por otro lado, solo el más fuerte de ellos es el que logra fecundar a la reina, pero al hacerlo, ¿sabéis qué le pasa? Muere. Los demás son expulsados de la colmena y deben de vagar hasta ser aceptados en otra colmena. Además, si las condiciones se ponen difíciles en el invierno, son los zánganos los que se tienen que ir, sacrificarse y se quedan condenados a morir. Así que imaginaros qué sistema de equidad y de compensación del cerebro que tienen las abejas absolutamente fascinante. Esta organización implica entonces un sentido de justicia. Ustedes pueden decir, no es justo, si es justo, me gusta, no me gusta. Bueno, no vivimos en una colmena, no en una colmena de insectos, sí en una colmena humana, ¿verdad? Pero está claro que sus privilegios y deberes se reparten de forma equitativa y mucho tendríamos que aprender de las abejas en el mundo humano, donde la injusticia, la desproporción, el egoísmo, la falta de memoria y la falta de atención son problemas fundamentales. Así que por favor, no maten a las abejas, planten flores para que puedan seguir haciendo, les encantan los olores atractivos y aléjense, déjenlas que trabajen, que hacen un trabajo maravilloso en nuestro planeta. Esas eran nuestras recomendaciones sobre las abejas en el día de hoy. Espero que les hayan inspirado. He visto a Antonella todo poniendo muñequitos y caritas de que le gustaba. Antonella, creo que mamá no te va a dejar tener una colmena en casa, pero la puedes estudiar en los libros y ver cómo funciona. Y cuídate de las picaduras. Bien, vamos a seguir avanzando en el programa y vamos a ir hacia España para hacer yoga, si es posible. No sé si Dubán ya entró desde producción. ¿Entró Dubán en el programa? No, por ahora no, doctora, aún no ha entrado. Bien, entramos con yoga primero y luego hablaremos con Dubán. Adelante, Ana Marisol. Buenos días de nuevo, buenas tardes si nos estáis viendo desde Europa o si nos estáis viendo en diferido, pues la hora que os corresponda. Vamos otra vez con esta bonita práctica de yoga. Vamos a hacer una práctica con posturas enlazadas, las que vamos a intentar ir encontrando esa armonía, ese fluir de una postura y otra. Vais a tener que disculparme hoy el sonido porque igual no es bueno, no tengo el auricular y estoy hablando directamente al teléfono. Vamos a ir cerrando los ojos en un instante. Vamos a ir tomando conciencia del cuerpo, esta herramienta con la que vamos a trabajar. Desde los pies, las rodillas, da igual, la posición en la que esté.
empiezas a llevar los brazos juntos al centro del pecho. Vas suavemente a hacer una extensión de la columna hacia atrás. Y al exhalar seguimos con las manos juntas en el centro del pecho. Voy a llevar el tronco hacia adelante con las rodillas ligeramente flexionadas. Ahora suelto las manos al suelo, relajo la cabeza. Y llevamos un paso derecho atrás, largo, apoyando la rodilla, apoyando el peine, elevando el tronco, elevando los brazos arriba, estirando bien y bajamos manos a los lados del pie izquierdo. Vamos a recoger los dedos del pie derecho y de un saltito vamos a cambiar de pie. El derecho lo paso adelante y el izquierdo lo paso atrás. Si no puedo dar un salto, simplemente doy un paso y extiendo el otro atrás. Elevo el tronco, elevo los brazos. Volvemos a bajar las manos al lado del pie derecho. Llevo el pie izquierdo atrás. Y acerco nalgas a talones. Desenvuelvo la espalda, junto palmas de las manos, elevo el tronco, elevo los brazos, de nuevo elevo la mirada hacia arriba y bajo brazos por delante, recojo los dedos de los pies, me voy de cuclillas, acerco manos al centro del pecho. Las manos en el suelo, acerco el ombligo a los muslos y voy estirando las piernas, me pliego bien hacia las piernas, vuelvo a llevar manos al centro del pecho, elevo el tronco, abro el pecho, extiendo columna hacia atrás, muy suave y vuelvo a la vertical. Vamos a girarnos y hacer la misma secuencia hacia atrás. Mira aquí. Exhalando y llevo manos juntas al centro del pecho. Inhalando, activa los glúteos, busca la extensión de tu columna con el mentón recogido, que no caiga la cabeza hacia atrás. Al exhalar, vuelve con el tronco hacia adelante, flexiona junto a las rodillas. Cuando te hayas flexionado del todo, las manos al suelo, relaja la cabeza y da un paso con la pierna izquierda hacia atrás, apoya la rodilla, eleva el peine, eleva el tronco y eleva los brazos. Baja las manos a los lados del pie, de un salto o de un paso, cambiamos de pierna. Vuelve a elevar el tronco, eleva los brazos. Y manos de nuevo a los lados del pie izquierdo. Pierna izquierda hacia atrás, llevo las nalgas hacia los talones, dejo las manos apoyadas en el suelo. Y desenvuelvo la espalda, elevo el tronco, elevo los brazos y la mirada. Bajo las manos, recojo los dedos de los pies hacia las cuclillas, manos juntas al centro del pecho, manos al suelo, estiro piernas, elevo las caderas, me pliego bien hacia los muslos, llevo manos al centro del pecho, alargando la espalda, eleva el tronco y baja brazos a los lados del cuerpo. Vamos a hacer otra vuelta de ida y vuelta. Coge aire aquí. Exhala, manos juntas al centro del pecho. Inhalando suave esa extensión de la columna. Exhala, llévate de las piernas. Baja las manos al suelo, la cabeza, pierna derecha atrás, paso largo, apoyo rodilla del peine y elevo el tronco y
espalda, elevo el tronco, suave, esa extensión hacia atrás, mantengo los glúteos firmes y vuelvo a la vertical. Vuelvo a girarme, hacemos última media vuelta. Inhala aquí. Exhala, manos juntas al centro del pecho. Activa glúteos, inhala, busca la extensión. Exhala, fluye la tercera parte. Mantén las manos cerquita del pecho. Cuando ya no te puedas pegar más, suelta las manos y relaja la cabeza. Pierna izquierda atrás, rodilla, empeina al suelo, elevo el tronco, elevo los brazos. Exhala, bajamos las manos y cambiamos el pie. Inhala, eleva de nuevo el tronco y los brazos. Exhala, baja las manos, pierna izquierda atrás, siéntate los talones. Desenvuelve la espalda, eleva el tronco, eleva los brazos y la entrada. En una gran inhalación y exhalando, recojo desde los pies. Voy hacia las costillas, manos juntas al centro del pecho. Inhalo aquí. Al exhalar, manos al suelo. Elevo caderas, estiro piernas en el pliegue hacia ellas. Manos al centro del pecho, alargo la espalda para subir con rodillas un poquito dobladas. Suave, me voy hacia atrás, hacia la extensión. Y vuelvo exhalando brazos a los lados del cuerpo. Permanezco un instante aquí con los ojos cerrados. Dejando que la respiración se normalice, que mi cuerpo vuelva a encontrar ese espacio nuevo después de haberse estirado y haberse encogido. Ese movimiento que nos hace, nos masajea el cuerpo, nos masajea los músculos, nos masajea los tendones. Masajea el sistema nervioso, todos los nervios que circulan por el cuerpo también a través del movimiento también se masajea. Todo el sistema circulatorio, todo el sistema linfático, cualquiera de los sistemas de nuestro cuerpo está siendo masajeado a través del movimiento. Vete sentándote en la silla, en el suelo. Mantén tus ojos cerrados un instante. Dibuja una sonrisa en los labios. Ese gesto que en yoga conocemos como el gran gesto o el Mahamudra. Una gran sonrisa en los labios. No le digo. Okay. Como representación de una gran sonrisa en el corazón. ¿Qué más? Toma. Lleva manos juntas al centro del pecho. Hola. Y os deseo que tengáis el resto del día y el resto de semana. Om Shanti. Muchísimas gracias, Narayani, por esta pieza de yoga tan bonita desde Tenerife. Todo un gusto. Buenas tardes, Dubán, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Vemos solo una mesa con muchos objetos. A ver si te vemos a ti, dándole la vuelta a la cámara quizás. Ahí casi te vemos, casi te vemos. Hola Dubán, ¿nos oyes? Ahora te vemos, pero no te oímos. Tocar la pantalla, activar audio. ¿Se lo activas tú? Ahí va. ¿Cómo estás, Dubán? Hola, muy bien, encantado de verla. Me alegro mucho de volver a verte. Estás como siempre, guapísimo y súper productivo. Usted también, me encanta. A ver si cuando vuelva por aquí nos vemos, porque esa es una cita pendiente. He evolucionado mucho en el trabajo
y la conversación última que tuve con ustedes sigue muy presente. Pienso que tenemos que hablar más del asunto. Claro, tenemos que hablar más sobre nuestra conversación, fue sobre ciencia y arte, ¿verdad? Como siempre. Quiero presentarte un poquito, pero seguro que voy a faltar a la verdad. Voy a decir que Duván es un artista de origen colombiano, ¿verdad, Duván? Sí, sí, vivo en España hace 20 años, en Cataluña exactamente. Exacto, vive en Cataluña, tiene una galería de arte y un estudio, entre otras cosas, maravilloso en una provincia llamada Girona, Gerona para algunos, pero Duván es Correcto. internacionalmente reconocido. Duván, ¿cómo calificarías tu obra? ¿Cómo has vivido la pandemia? Cuéntanos. A ver, hablar de mi obra pues es un poco complejo porque es el recuento de la historia del arte universal. Hay un crítico de arte que habla de duvanismo, porque de alguna manera yo me nutro de todas las tendencias que han habido en la historia, las reciclo a mi manera y convierto esto en un nuevo mensaje, un nuevo lenguaje que es capaz de decir ahora y de contactar con las personas de esta época que de alguna manera son diferentes a las anteriores, porque tenemos el elemento digital, tenemos los más media y una cantidad de información que no había salido hasta estos momentos por razones que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, el trabajo es muy amplio, es un trabajo que de alguna manera ha probado la universalidad porque lo he mostrado alrededor del mundo y las personas son capaces de leerlo, de sentirlo y de conectar con él. De Seúl a Lima y de España, bueno, a Buenos Aires. Entonces es una cosa que, con la cual estoy muy satisfecho porque la búsqueda de alguna manera de todo el arte es ser universal. Y lo de la pandemia, aquí no sé, a mí me, pues, fuera del primer shock que tuve cuando empezó, que fue muy violento porque me sentí prácticamente agredido personal y humanamente, eso produjo una exposición que se vio en mi galería en San Felipe de Guichol. Esa exposición fue mi descarga emocional con todo lo que yo veía y con lo que sigo viendo y con el percibir el asunto no desde el elemento solamente de la salud, sino desde el elemento económico y político, generó una exposición muy fuerte que afortunadamente, como tengo mi propia galería, pude mostrarla porque no creo que muchas galerías estuvieran interesadas en mostrar una cosa tan fuerte, tan potente y una crítica social tan real de lo que estaba pasando. Después de eso, entonces ya quedé muy tranquilo porque había botado toda esa mala energía y había dicho. Entonces regresé a los colores, regresé a hablar de la buena energía de los cuadros, de la necesidad de conectar con esa energía y de dar esperanza y de dar paz con la obra. En esos mismos momentos yo estuve trabajando para una galería en Alemania, en Borken, y esta galería me ha conectado con un montón de gente que está deseosa de ver cosas bellas y cosas que generen energía. Entonces, todo esto se ha conjuntado para que al regresar a casa yo inicie una nueva etapa de producción que es muy interesante, que me encantaría que usted viera en el futuro, porque me voy hacia adentro. Es decir, no investigo a nivel de la ciencia, sino que percibo a nivel intuitivo cuál es la conexión de la sinapsis, es decir, cuál es la conexión de las células en el cerebro y en el cuerpo, porque he descubierto también que la realidad parte de mi realidad interna. Entonces ahora me preocupa mucho el cómo estoy viviendo al interior. Entonces imagino las conexiones de estas energías que generan lo que yo llamo la vida, lo que soy, lo que cada uno es. Y estoy consiguiendo unos resultados que para mí son nuevos porque mi obra siempre ha sido figurativa y estaba muy, la imagen era la imagen que vemos al exterior. Ahora me estoy yendo hacia adentro. Entonces, para mí ha sido muy productivo ese silencio, ese encierro, y a pesar de la crítica que tengo que hacer al mundo, considero que es un buen momento para crecer. Duván, dices muchas cosas que son muy familiares en el programa, como por ejemplo la descarga emocional, utilizar las emociones como un material de procesamiento de la realidad social y cómo un artista tiene ese bypass, ¿no? Por un lado hace una crítica social, económica y política fuerte y luego vuelve a su interior. ¿Crees que el trabajo de ser artista, hablábamos en el programa de las abejas, que es una cosa muy pequeña y nadie le presta atención? Y a veces los artistas creemos que no hacen nada, que no tienen función social. ¿Qué función social tiene el arte, Duván, en este momento?
A ver, pasa que al Estado realmente, al Estado económico no le interesa el pensamiento. Los artistas tenemos la función de pensar y yo creo que el arte grafica la evolución del espíritu del hombre. Es decir, todas las épocas han mostrado mediante esa gran calidad artística que se ha desvirtuado en este momento y se ha pauperizado porque se ha vulgarizado el asunto real de la estética, obliga a ver de otra manera. Yo físicamente, ya lo ven, veo de otra manera. Entonces, el hecho de que el artista haya podido dedicar su tiempo y su energía a la introspección y al manejo de materiales para producir pensamiento, le da un nicho distinto al del hombre de la calle que está ocupado en comer, en buscar cómo vivir. Entonces, que no tiene el tiempo ni la formación ni la información para poder generar el pensamiento. Bueno, yo no sé, yo creo que el arte es la única opción de libertad que tiene el ser humano. El arte y la mística, en el sentido de que pueden alejarse de lo funcional para poder llegar a explorar, a experimentar este otro tipo de energías y de cosas que no nos deja ver el día a día y al cual estamos obligados y por lo cual hemos llegado ahora. Esta época para mí es muy importante porque está poniendo en cuarentena prácticamente las grandes verdades. Todos los discursos están acabados. No, todo está fallido porque todo ha sido mentira. Entonces es el momento de que el ser humano regrese a sí mismo y se recuestione profundamente para qué y por qué está aquí. No creo que el ser humano haya venido a la Tierra a cumplir una función de estar 8 horas en una oficina, ni estar trabajando solamente para comer. No creo. No creo que uno trabaje para ser esclavo. No creo. Creo que el ser humano no será humano hasta que no encuentre ese espacio lúdico en el cual la creatividad lo convierte en lo que realmente es, un co-creador del universo. Nos has hablado de células, de sinapsis y toda esa verdad, ¿no? Te veo, Duván, como buscando la verdad en la inteligencia existencial, una nueva que no es tan nueva en tu obra, por lo que yo he visto desde pájaros maravillosos, esa pintura figurativa hasta cosas más abstractas como las que tienes ahí detrás, ¿verdad? ¿Crees que este momento de inteligencia existencial va a unir también el arte y la ciencia? Ese proceso que tú describías de observar, que parece que hablaba un neurocientífico, ¿también se unirá, Duván? A ver, es la única opción que le queda al hombre, porque la ciencia ha tomado un camino de funcionalidad y de objetivización de cosas que no existen realmente. Está creando una burbuja de plástico en la cual quieren que vivamos, olvidándonos de lo interno. Hay un problema muy grave y es que la diferencia que la ciencia impone en este momento es la de la funcionalidad, el producir por producir, el que el hombre se convierta en un animal laborante nuevamente, en ese ser que solamente funciona para conseguir cosas. Entonces, esa investigación, si no se manda al interior, que es lo que tenemos que hacer, lo que nos tocará a esta época y a nosotros, que es investigar hacia adentro, investigar lo que es el ser humano, no hay soluciones. Y la técnica en sí misma, sin ninguna dirección moral, es suicida, es asesina prácticamente, porque esta capacidad que tiene el hombre de construir termina destruyéndolo, porque no tiene ninguna base más que la construcción en sí misma. Ahí es donde entra todo este juego de lo que estamos haciendo, lo que usted hace desde su mundo, lo que yo hago desde el mío y lo que mucha gente está necesitando, que es reencontrar que hay un camino en el cual la técnica tiene que estar supeditada a lo humano y no lo humano a lo técnico. Yo creo que es imprescindible juntar esos dos mundos que están tan separados, el mundo interior que no ha sido investigado, que no nos han dejado, porque cada que aparece alguien que investiga lo desaparecen, y la técnica que nos ha permitido de alguna manera llegar a donde hemos llegado. Claro, muchas veces pensamos que para explorar el mundo interior nos tenemos que hacer místicos, ¿verdad? Yo sé que tú estás en Gerona, que es una ciudad súper mística, con mucha tradición cabalística y muy espiritual, o por lo tanto que para alcanzar ciertos estados alterados de conciencia tenemos que tomar sustancias para eso. Pero nos estás hablando de otra mística, de otros caminos, ¿verdad, Duván? Sí, yo pienso que, es decir, yo ya no hablaría de mística, yo creo que hay la conexión real.
Es decir, el ser humano necesita parar, necesita contemplar. Y no hay que sentarse a meditar para contemplar. La meditación está en la calle también para mí. Es decir, la capacidad que obliga al arte y lo que yo estoy haciendo con mis cuadros, porque el arte del siglo XX lo que hizo fue hacer objetos banales donde usted pasa por encima de ellos y no los percibe. Entonces, como yo lo que intento es trabajar con energías, lo que intento hacer es que el individuo se pare su mente en ese momento y mire. Y entonces en ese momento se crea un break en el cual empieza otro tipo de percepción, una percepción distinta a la que produce la técnica. Entonces, nosotros estamos rodeados de maravilla, pero no la vemos. ¿Por qué? Porque vamos a una velocidad superior a la natural. Porque siempre tenemos que ir a algún lugar, siempre hay que hacer algo, nunca se está en el lugar que se realmente está. Y yo creo que es muy sencillo, ustedes lo dicen y lo dice la ciencia, desde siempre las ciencias religiosas, el meditar de Oriente, todo esto, es decir, pare y respire, no hay más que hacer. Osho lo habla magníficamente cuando habla de la introspección y de la búsqueda de conciencia. Es decir, pare un momentico y mire, si ya respirar es un milagro. Si mirarse un dedo es un milagro, si que se mueva un dedo es una cosa que a mí me mantiene, pues yo vivo en el asombro permanente y yo creo que esa es mi gran riqueza y es la que quiero comunicar, que para mí el asombro es la máxima riqueza que puede tener un ser humano. Cuando usted pasa por encima de la belleza y no la ve, pues no la ve. Y pasa que el 90% de los seres humanos ha sido educado para no ver la belleza, para funcionar en otro nivel de conciencia, que es el de trabajo duro y puro, la animalidad de la fuerza. Y ahí es donde yo aporto y creo que por esto me presto a esto, por esto colaboro, porque creo que la función del arte y la función de la ciencia ahora, la función de la filosofía y de cualquier tipo de, digamos, disciplina humanística, que es la que están intentando acabar, es volver a llevar al hombre a pare, mire y maravíllese. Eso es el encuentro con Dios, es el encuentro con el universo, es el encuentro con el cosmos, es el encuentro con todo. Dubán, en estos últimos minutos que tenemos, porque te vamos a invitar más veces, sé que es difícil escoger una obra que te represente, pero si hubiera algo, una obra tuya por la cual te gustaría ser recordado, ¿cuál sería? Bueno, yo más que una obra creo que hay algunos tips que se repiten, algunas características que son mías, que son producto de la época, porque además los descubrimientos ni científicos ni artísticos se logran solos, se logran con la época y se logran porque uno viene parado sobre los hombros de los gigantes. Yo creo que a mí la historia me recordará por el rompimiento de la perspectiva lineal del Renacimiento y por las dos pupilas, porque yo hablo de la doble mirada. Yo creo en cada ojo coloco dos pupilas, no solamente porque yo sea unifocal, sino porque yo, después de Jung y de Freud, descubrí que la visión del ser humano contemporáneo era dual, que nosotros somos yin y yang, que somos animal y ser humano, que somos instinto y somos cultura, que tenemos dos lóbulos cerebrales y que además la verdad absoluta como un punto focal único, como nos habían obligado a ver desde el Renacimiento, no existe. Creo que eso es uno de los grandes aportes que yo he hecho a la plástica y creo que se me verá por eso. Entonces, eso está, y hay muchas más cosas porque mi trabajo no es solamente plástico. Es decir, yo creo que yo soy un pensador que pinta y por eso mi discurso no es solamente plástico, es un discurso que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, mi obra, la verdad, creo que la encontrará las personas cuando hayamos pasado esta evolución. Creo que muchas personas de este momento no me entenderán. Y es normal, porque claro, yo estoy viviendo de alguna manera un poco en el futuro. Pero el trabajo que voy a dejar es un trabajo de pregunta, la pregunta, que para mí es lo más importante que existe en el ser humano. Esa pregunta que la técnica contemporánea quiere acabar al entregar en los Big Data toda la información para que el ser humano no sea más humano y no se pregunte más. ¿Y crees que entonces la respuesta a nuestra búsqueda es seguir preguntándonos, Dubán? Claro, si la pregunta desaparece, el ser humano desaparece. Y eso es precisamente el gran problema de los más media y del computador. Da las soluciones hechas. Es decir, ya la fantasía no se necesita porque viene empaquetada. Entonces, ¿dónde está el hombre si no se pregunta? Si el ser humano no se construye con las manos y la pregunta del pensamiento, ¿dónde está el hombre?
El problema de nuestra época es que creyó que el hombre ya estaba terminado y que la evolución había llegado a donde había que llegar. Y ese es el peligro. Es decir, somos seres en evolución permanente y somos seres que no sabemos para dónde vamos, pero vamos. Cuando ya todo esté dado en el chip, no hay nada que hacer, ya no hay pregunta. Entonces el ser humano es un autómata, que es el gran peligro contemporáneo. Es decir, yo creo que la gran apuesta de todo ser humano consciente en este momento es seguirse preguntando por esos grandes cuestionamientos que no han podido ser solucionados y que no lo van a hacer, que es la vida, que es Dios, que es el universo, para qué vinimos, por qué estamos aquí. Y yo creo que ahí está el hombre, el ser humano. Hay muchos niños, Duván, que ven este programa, niños y niñas. En la escuela no les enseña mucho arte y menos aún en la pandemia. ¿Qué le podemos decir a los niños? A ver, yo más bien le diría a los profesores, denle herramientas para crear, denle herramientas para la creatividad, denles tiempo, déjenlos jugar, hacer. Porque pensando, yo vivo muy agradecido de mi madre, porque de mi pueblo, de mi gente, porque a mí se me permitió jugar y yo sigo jugando. Es decir, yo todo lo que hago lo hago con conciencia, pero sigo jugando. Y a los niños, es decir, el peligro radica ahí. A los niños no los dejan jugar, no los dejan ser niños, porque los niños tienen que ser productivos y tienen el porqué es problemático, porque el porqué nos lleva a nosotros a reconocer el desconocimiento. Entonces el padre no permite la pregunta porque la pregunta lo hace quedar en la ignorancia, él no sabe tampoco. Entonces al niño lo que hay que darle es el tiempo y es decir, traerlo como eso que es, como ese regalo de la vida nuevo que acaba de llegar, que eso es lo que no le permiten a los niños. A los niños los ven como el elemento que va a ir a trabajar después para conseguir dinero construyendo cosas que en el fondo no sirven para nada. Exacto. Entonces, exactamente. Duván, qué alegría de verte. Te invitaría a tomar un café de Colombia, pero estamos un poco lejos. Hay muchos colombianos que nos escuchan, van a estar encantadísimos de oír ese hermoso acento que tienes. ¿Qué le dices a América? ¿Qué le dice Duván esta mañana a América? Por favor, regresen a la información ancestral, regresen al contacto con los indígenas, regresen al contacto con la tierra. Dense cuenta, América, que la riqueza no está en la técnica, sino en los recursos naturales. Si América no cuida sus recursos naturales, será un desierto en 20, 30 años. Todos se lo habrán llevado y serán esclavos, porque eso es lo que quiere el establecimiento mundial. Es decir, América tiene que retornar al contacto con el agua, con la tierra, con el cosmos, y eso todavía allí está vivo. América tiene que volver a mirar al indígena, a ese ser que tiene esa tradición ancestral como la base, y el mundo entero tendrá que regresar allá si no quiere desaparecer. Pues Duván, nos dejas una gran tarea. Esperamos verte muy pronto por América y si no, pues por Europa o por cualquier lugar del mundo donde expones. Te quiero mucho, gracias por dedicarnos este tiempo. Te echo de menos, pero pronto nos volveremos a ver. Así está, y lo que necesiten, aquí estoy para servirles. Un abrazo grande, a usted me encanta y a todos. Gracias, él era Duván López. Por favor, búsquenlo en las redes, encontrarán la obra de Duván en Facebook y en Internet, muchas cosas sobre él, pero sobre todo, si no lo encuentran en Internet, quédense con lo que han escuchado, que es muy importante. Retornen al original, América, vuelvan a lo natural. Gracias, Duván. Gracias. Que Dios los guarde. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Pues era nuestro querido amigo Duván López desde Costa Brava, desde España, un artista colombiano afincado en el mundo, un pensador filosófico, como él mismo ha dicho. Vamos a meditar en estos últimos minutos del programa. Nos ha dicho Duván que no necesitábamos meditar para sentarnos, que simplemente el asombro era parte de la realidad. Pues vamos a asombrarnos. En este caso hemos escogido la fuerza de la negación para el asombro. Vamos a tomarnos un minuto para respirar tranquilamente. Siéntense o esténse parados como más les guste, esténse de pie. Y vamos a respirar 9 respiraciones profundas.
Vamos a llevar la atención a la respiración en el corazón y vamos a observar en nuestro corazón la partícula más pequeña que podamos encontrar esta mañana o esta tarde. Y observar cómo en esa partícula tan pequeña, la más infinita que podáis encontrar, existe vida, existe energía y existe cambio. Y vamos a sentir como cuando contemplamos las partículas más pequeñas de nosotros mismos, estamos observando el nacimiento y la evolución de un pequeño universo. Un universo que sin saberlo está tomando decisiones. Por increíble que os pueda parecer, una célula piensa. Cuando nacemos, cuando somos niños y más tarde como adultos, decidimos cosas continuamente. Decidimos, por ejemplo, si empezar el día con el pie izquierdo o el derecho, si utilizar el rojo o el azul, si el helado es de fresa o de limón. Como seres pensantes, estamos hechos de la suma de decisiones. Sentir como no soy solamente un cuerpo, no solamente emoción, percepción o sentimiento, sino también decisión. Como a cada rato nos vamos contando cosas. Y esas cosas, lo que nos contamos, tiene que ver con nuestra narración interna, con nuestra propia vida. Así nos contamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos o con quién vamos. Sentir esa maravilla. Y sentimos también como por supervivencia a veces hemos distorsionado la realidad. Hemos creado espejismos o dignidades falsas sobre quiénes somos. Creíamos que éramos de un color y somos de otro, que teníamos una tendencia y tenemos otra, que éramos de un país y estamos en otro. Podemos observar cómo esas distorsiones de la realidad crearon negaciones, caminos falsos. Y al crear caminos falsos, nos perdimos en un bosque de deseos oscuros de la realidad. Vemos cómo surge eso, surge quién somos y a la vez quién no somos.
Podemos imaginar, visualizar o sentir que estuviéramos frente a un laberinto de espejos. Y en cada uno de esos espejos se reflejase nuestra imagen. En unos somos largos y delgados. Y en otros somos chicos y como una pelotita. En otros nuestra cara se ve deformada y el cuerpo está perfecto. En otro el cuerpo está deformado y la cara perfecta. ¿Quiénes somos? En realidad no somos ninguna de esas imágenes. Muchas personas creen que son su imagen. No son su imagen. Y para saber quiénes somos, nos preguntamos a veces, ¿quién no somos? En cada respiración, cuando exhalamos, exhalamos lo que no somos. Y en cada inhalación, momento a momento, nos conectamos con el interior de lo que somos. Y en ese ¿qué somos? También reconocemos lo que no somos. Reconocer el conflicto, la amenaza, el dolor o la experiencia de momento desagradable implica reconocer cómo estamos, pero no lo que somos. Y ahí la meditación nos lleva a reconocer la diferencia entre ser y estar. ¿Qué nos pasa si nos enfrentamos al espejo y creemos que somos el espejo? ¿Qué nos pasa cuando nos contamos una realidad idealizada o dañina que no nos beneficia? Estamos creando internamente un vínculo dañino con nosotros y con los otros. Vamos en esta meditación volver a nuestra naturaleza, volver a la naturaleza de la sorpresa, de la percepción del estímulo interno y externo y volver a la emoción de lo orgánico. La pena es solo pena, la rabia solo rabia, la tristeza o la ansiedad duran solo un instante. No somos eso. Y así, tomando el ejemplo de cómo la alegría o la tristeza nos puede conducir a generar pensamientos disonantes, depositamos la fuente de la satisfacción en el ser y no en el estar o el tener. ¿Quién soy yo? ¿Quién no soy? Y cuando digo lo que no soy, elimino uno de los graves ingredientes de la desidia, la culpa o la vergüenza. Poco a poco vamos sintiendo esto, como saber lo que no somos nos ayuda a conocer lo que sí somos.
Y poco a poco vamos de nuevo a llevar la atención a la respiración, al corazón. Vamos a abrir los ojos. Deseo que estén muy bien, que esta hora de bienestar haya sido de mucho beneficio. Esta mañana hemos hablado de las abejas, de qué nos enseñan las abejas. Hemos hecho yoga con Narayani desde Tenerife y hemos disfrutado profundamente, estoy segura que están de acuerdo, con Duván López, ese artista pensador o ese pensador, filósofo y artista. Y para acabar en esta meditación, ¿quiénes somos? La negación dentro de la meditación. Que estén muy bien. Si les gustó el programa, nos vemos mañana. Les abrazo fuertemente. Buena tarde a Barcelona, buenas tardes a España, buenos días América. Gracias Carla desde Guatemala, Mariana desde México y Loira y Ana Marisol desde Panamá. Que estén muy bien. Hasta mañana.